Entonces, bien, ya vimos antitusígenos, ahora vamos con expectorantes. Y bueno, por ahí también mucolíticos, ¿no? En realidad tienen un mismo fin prácticamente, que es ayudar, ¿no? Justamente a que la mucosidad que pueda llevar a haber, pues sea eliminada. Entonces, vamos bien. Eh, Acá tenemos una imagen, ¿no? Para hacer un recordaris nuevamente fisiopatológico. Recordar, pues, que a nivel de las vías respiratorias, ¿quiénes son las encargadas de generar moco? Pues son las células calciformes, que ¿dónde están? Células calciformes, acá están. Estas células calciformes, que como recordarán, y bueno, también las células mucosas en esencia, ¿dónde están las células mucosas? Bueno, las células mucosas en esencia van a ser las encargadas de generar moco. El moco en sí tiene dos componentes, ya. Moco, dos componentes principales. Un 97% prox es agua. Y el resto son glucoproteínas y bueno, por ahí otros componentes pues, en mínima cantidad, pero en sí glucoproteínas, dentro de la cual la más esencial, pues casi en un 3%, ¿no? Sería la mucina, que es una glucoproteína, que lo van a poder ver acá. Y esta es la que le da esta consistencia, así pues viscosa, etc. Entonces, la célula calciforme se va a encargar de, ¿cómo se llama? Secretar moco. Bien, entonces estamos claros en eso. Ahora, sin embargo, va a haber ciertas patologías que van a llevar a que haya una hipersecreción crónica de moco. Bueno, crónica o aguda. La patología es crónica o aguda, pero va a haber una hipersecreción. Bien, entonces va a haber una hipersecreción. Usualmente la crónica hablamos de enfermedades crónicas como EPOC, ¿ya? O por ahí, bronquitis crónica, ¿no? Bronquiolitis, en fin, bronquiectasias, ¿no? Que son enfermedades crónicas que en realidad pues, pueden llevar a esto. Bien, entonces dentro de las agudas, por ahí una que otra infección respiratoria, usualmente son las bacterianas, son las que usualmente cruzan con esta cantidad pues, de mucosidad verdosa, sobre todo, bacterias verdosa. Bien, entonces, esto que es lo que va a pasar, que va a haber en este caso, usualmente nosotros tenemos como mecanismo de defensa, ¿no? Una actividad ciliar, acá vamos a colocar, actividad ciliar, y la tos netamente, ¿no? La tos netamente como mecanismo de defensa, ¿para qué? Para poder expulsar justamente la mucosidad en exceso que se está produciendo, ¿no? Bien, entonces aquí lo que va a pasar es que usualmente todo lo que se está produciendo en cuanto a lo que es el moco por las células calciformes y netamente las células mucosas, ¿no? Va a sobrepasar o a sobreexceder justamente estos mecanismos de defensa, que es la actividad ciliar, los cilios que pues, son, o las vibrisas, es lo que le llaman, ¿no? Que van a ayudar a expulsar justamente las células mucosas, perdón, el moco, ¿no? Y la tos también, ¿no? Como una expiración forzada. Bien, entonces, esto es en cuanto a la parte fisiopatológica. Ahora hablemos netamente de la parte farmacológica, ¿no? Dentro de los expectorantes, ¿qué nos dicen? Que son los que nos van a ayudar a favorecer la expulsión del moco, ¿no? Usualmente esta actividad pues es más que todo atribuida usualmente al yoduro de potasio o un componente que se llama guaifenesina. Usualmente su eficacia clínica es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque en esencia nosotros podemos llevar a expulsar este moco sin necesidad de estos medicamentos. De hecho, netamente con una hidratación adecuada, porque ya les dije, 97% agua, es más que suficiente. Bastante agua, lo que dicen los doctores, ¿no? Bastante agua y podría llevar pues a la exclusión neta de todo lo que la mucosidad que se está llevando. Ahora, por ahí, si es que hubiese alguna deficiencia, ¿no? Que el moco llegara a obstruir la respiración, a dificultar la respiración, bueno, le recomendamos justamente estos medicamentos, ¿no? Bien, dentro de los expectorantes, la principal dentro del yoduro potásico y la guaifenesina es la guaifenesina, es la más representativa, ¿no? En cuanto a esto, pues ya les dije, ¿no? Prácticamente esto lo que nos va a hacer es ayudar a botar el moco, ¿no? Acá, a ver, vamos a colocar. Esto va a ayudar a una secreción bronquial, ¿no? ¿Mediante cómo?
¿Cuál es su mecanismo de acción? Aquí lo que va a hacer principalmente es disminuir la viscosidad. ¿Eso qué quiere decir? Si disminuimos viscosidad, es que va a disminuir la cantidad de mucina. Si no me recuerdo, tenía una actividad pues a nivel de genético, o bueno, a nivel del MUC, este, MUC 1 y 4, si no me recuerdo, sí, MUC 1 y 4, entonces iba a disminuir la producción de mucina, o sea, las células ya no iban a producir un moco con tanta mucina, sino más bien con más agua, un poquito más de agua, por lo tanto, más fácil su expulsión. Usualmente estos vienen combinados, ¿ya? Usualmente vienen combinados, pero en sí, si les preguntan cuál es la dosis, lo cual muy raro que los pregunten, pero igual ahí les digo, ¿no? De 200 a 400 miligramos, ¿no? Cada 4 horas. Usualmente esto sí, cada 4 o 6 horas, ¿no? Bueno, eso. Eso es en cuanto a expectorantes. O sea, en esencia, ¿qué es lo que va a hacer el expectorante? ¿No? Es prácticamente disminuir la viscosidad, porque ya les dije, el moco es agua y mucina. Entonces, aquí lo que va a hacer una disminución, la mucina. Eso es un expectorante. Va a favorecer la expulsión de moco mediante la disminución de la mucina. Listo. Ahora vamos con los mucolíticos, que es el otro grupo, que por ahí también hay una mejor división, como les digo, en el Velázquez, que es los mucolíticos. Ahí ustedes sí deben saber, lo deben recordar, lo habrán escuchado, la N-acetilcisteína, que como sabrán también, por ejemplo, esto actúa como un antídoto, ¿no? También para si es que te llegan a intoxicar con tu rico paracetamol, ¿no? Bien. Ahí también tienes la bromexina, un poquito más mencionado, por ahí a veces la doctora Fava lo menciona, la carbocisteína, ¿no? Entonces ahí tienes esos mucolíticos en esencia. Y en sí, ¿cómo es que actúan? Entonces vamos a ver. También van a disminuir la mucosidad del moco, ¿no? Usualmente actúan como enzimas, ¿no? Que van, en vez de disminuir de repente a nivel central, ¿no? Van a favorecer la expulsión del moco mediante, pues, la disminución neta de la viscosidad del moco, ¿no? Va a haber una actividad enzimática. Actividad enzimática. Bien. Usualmente tenemos los derivados del tiólicos, perdón. Ahí, por ejemplo, si les preguntan qué tipo de medicamento es la N-acetilcisteína, ¿no? Que pues es un poquito más mencionado, es un derivado tiólico. Tiol viene de grupos disulfuro, ¿no? Van a reducir justamente la viscosidad al romper estos puentes disulfuro, ¿no? Y algunas otras proteínas, ¿no? También existen otro grupo, lo voy a subrayar acá, otro grupo que es los derivados de bacinina. Ahí tienes la bromexina, ¿no? Y acá el ambroxol, por ejemplo, por ahí sí he escuchado un poquito en series médicas, ¿no? Por ejemplo, como el de Doctor House, ambroxol, ¿no? Que es un mucolítico también que a veces dan. Bueno, y que usualmente estos productos también pueden utilizarse por vía inhalatoria, tanto como por vía oral o parenteral. Y bueno, usualmente para infecciones respiratorias que pues tengan bastante expectoración o bastante producción pues de mucosidad o de moco. En cuanto de repente por ahí, vamos a colocarlo acá, de lo que es su farmacocinética, la N-acetilcisteína, si hablamos de vía oral, que es la presentación más usual que van a encontrar aquí en Perú, en cuanto a la dosificación es de 200 a 600 miligramos aprox. Pero acá es cada 8 horas. Cada 8 horas. Ya está. Ya. Bien, entonces, eso es en cuanto a esto de aquí, ¿no? Tanto los mucolíticos, la N-acetilcisteína, perdón, bromexina y carbocisteína. Bien. Por ejemplo, de repente un poquito más relevante, porque es una enfermedad un poquito más complicada, es que en este caso la dornasa alfa, ¿no? Que es un mucolítico que sale de esto, se puede utilizar en el caso de fibrosis quística, ¿no? Por vía inhalatoria. Difícil que le pregunten, pero igual ahí está, ¿no? Que es una, como le digo, una enfermedad un poco más complicada, donde el pulmón, ¿no? Va a llenarse justamente de tejido cicatrizal, por lo tanto no va a haber una buena actividad a nivel pulmonar, entonces pues también existe bastante producción de moco que ayuda justamente a esta condensación, ¿no? Del pulmón. En cuanto a la actividad clínica, usualmente de estos, como les digo, ha sido muy discutida, ¿no? Ya que si es que hablamos de una simple resfriado, una simple infección respiratoria, el cuerpo usualmente con una buena hidratación va a poder eliminar el moco. Pero si hablamos de condiciones crónicas, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Hipersecreción crónica como en el EPOC, ahí podríamos ver, ¿no? De repente, por ejemplo, dentro del tratamiento del EPOC en sí completo, como va de repente en algún momento más adelante,
le van a dar todo lo que es el tratamiento de repente, broncodilatador, etcétera, pero también pueden llegar a dar justamente este tipo de medicamentos. Por ejemplo, si por ahí llegan a rotar en algún momento por sección TB, les dan esto, N-acetilcisteína, porque de hecho les ayuda bastante a esta producción de moco crónica, ¿no? Es lo más indicado usualmente. Bien. Entonces, vamos, aquí tenemos, bueno, ya les hablé de la farmacocinética, ¿no? Pero acá hay una división un poquito más bonita entre los mucolíticos, el tiólico, N-acetilcisteína, de cajón, lo tienen que saber. ¿No? Por ahí otros de repente de basicinina, el ambroxol, ¿no? Otros por ahí el sobrerol, bueno, etcétera. Lo más importante en acetilcisteína. Dentro de los expectorantes, ¿no? La guaifenesina, que de hecho es lo que más menciona en su libro del Velázquez, ¿no? Y por ahí otros, de repente lo que menciona la doctora en cuanto a los eucalipto, mentol, que son terpenos, que de repente esto lo mencionan porque esto es a nivel pues natural. Eso sí, por ahí puede que lo venga natural, ¿no? Natural. Algunos bálsamos como el tolu, ¿no? Más que todo sepan esa clasificación y los medicamentos base, que ya les acabo de mencionar. Eso sí tienen que saber. Tienen que saber también cuándo indicarlo. Y bien, entonces vamos a esta última diapositiva, como les dije es algo corto, en cuanto a una clasificación más breve, ¿no? En cuanto a los mucolíticos, ya les dije, ¿no? Van a disminuir la viscosidad del moco mediante la actividad enzimática, por ejemplo, en esencia, la N-acetilcisteína, como es un tiol, puentes disulfuro, lo va a romper. ¿Listo? Entonces, acá esto rompe puentes disulfuro. Listo. Hay otros medicamentos como la carbocisteína, ¿no? Para que lo tengan los derivados tiólicos, los derivados de la vacinina como la bromexina, ¿no? Ya. En cuanto también a otro por ahí, el tiloxapol, otro medicamento mucolítico. Dentro de los expectorantes, estos te van a ayudar a la expulsión, netamente expulsión. Y acá, por ejemplo, ayuda un poquito más, ¿no? El hecho de ingerir bastante líquido, bastante líquido. O sea, a diferencia de este, que como ya netamente se está rompiendo los puentes de sulfuro, va a estar bastante más líquido. Entonces aquí sí necesitas un poco más de ingesta de líquidos en el uso de expectorantes, que como dijimos por ahí, no tenemos como los balsámicos, el tolu, ¿no? Por ahí también tenemos ciertos expectorantes salinos, como por ejemplo el amonio de cuaternario. Por ejemplo, por ahí he visto preguntas antiguas, ¿no? Antiguas de banco, dentro de los cuales tenemos de acción directa los balsámicos, perdón, como el tolu. Esto de aquí de repente es un poquito más importante que lo memoricen más que otra cosa. Por ahí el eucaliptol también, que como le digo, son naturales, ¿no? Como son naturales, pues por ahí puede que haya una pregunta. Y que les dije, no, la guaifenesina, que es en realidad de acción mixta, porque en este caso ayuda justamente con la expulsión, pero por ahí tiene un pequeño, como le digo, efecto a nivel genético con la MOC1 y 4, si no me recuerdo, claro, MOC1 y 4, que ayuda también un poquito a la expulsión, ¿no? Pero en esencia estos les va a ayudar con netamente la expulsión mecánica. Por eso necesitan un poquito más de ingesta de líquidos. Esto enzimático. Entonces, eso es prácticamente, chicos. Bien, como les dije, esto es algo muy breve. Antes de culminar, y por ahí si es que hubiese alguna duda, en realidad, mencionarles, ¿no? Que espero que estén bien en la parte de fármaco, pero en general, si es que para que pues aseguren, por así decirlo, siempre tienen que leer las diapositivas de los doctores y si, según tengo conocimiento, su doctor a cargo es el doctor Valverde, entonces su Goodman, sí o sí, de ley, lo tienen que leer. Para casi todos los temas tienen que leer su Goodman y obviamente los diapos de los autores. Eso es básico, esencial para sus exámenes, ¿no? Bien, ahora sí, estoy abierta a cualquier consulta que pueda haber, ¿no? Y